Listo, estoy grabando esto para subirlo a partir de ahora. Bien. Bien. ¿Dónde está? Ring Modulator. Bien, modulación en anillo. Eso es una técnica muy frecuente de oír y de aplicar, con la cual imitamos el sonido del robot de Star Wars, y se utiliza para efectos especiales, ya que en general tiene una respuesta bastante atonal. Entonces, bueno, se ganó ese lugar. Bien. Para eso tenemos que entender en primer lugar lo que es síntesis AM, ¿sí? Igual me doy cuenta que para entender eso necesitamos algunos conceptos extra de FM, de entender cómo se genera el espectro mediante la síntesis FM y sus conceptos centrales, ¿sí? Algo que ya habíamos dicho, planteo en primero, que nos encontramos con ese vibrato a velocidad de audio, ¿sí? Que si el vibrato es rápido, más de 15 hercios, se consigue un sonido granulado, se convierte en un sonido granulado, y si pasamos los 50 hercios ya no se percibe la oscilación. Recreemos la experiencia tranquilamente con cualquier instrumento que tenga algo de versatilidad, por ejemplo, un operator, y acá, al modular su pitch, ¿sí? A 15 hercios, ahí tenemos un sonido granulado, y ya a más de 50 Hz ya queda plano el sonido. ¿Ok? Bien. Así que, bueno, ya hablamos de operadores, ¿sí? En la mayoría de los casos son de onda sinusoidal, pero algunos sintetizadores FM nos permiten experimentar con otras formas de onda, lo cual los hace mucho más potentes, ¿sí? Portador, carrier y modulador, ¿sí? Bien. Ahora, para entender el resultado del FM, vamos a hablar de bandas laterales, ¿sí? Son los parciales que aparecen, ¿sí?, en el espectro cuando sucede la síntesis FM, ¿sí? Bien. Podemos decir que la frecuencia de la moduladora determina la distancia entre los parciales y la amplitud determina la cantidad y la amplitud de los parciales. Dicho nuevamente, ¿sí? Si tenemos las ondas sinusoide, al añadir la modulación, vemos que aparecen, cuando vemos a mount, estamos dándole volumen a ese modulador, ¿sí? Aparecen esos bandas a los costados del espectro de mi frecuencia central. ¿Ven? ¿Cómo aparecen y desaparecen? Bien. En este caso, la frecuencia del modulador, o sea, en este caso este LFO de alta frecuencia, vamos a poner una frecuencia fija, a ver, 110 hercios. ¿Sí? Y vamos a tocar un La. Estamos haciendo, sin querer queriendo, un espectro armónico, ya que puse el modulador a 110 Hz y estoy tocando un La 220. Alright, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo acá la información de ratio? Dice que las bandas laterales van a aparecer en la frecuencia original menos esa frecuencia y la frecuencia original más esa frecuencia. Si estoy en frecuencia central 220, van a aparecer bandas laterales en 110 y en 330. O sea, una octava por debajo y una quinta justa, o casi una quinta justa por arriba. Pero ¿por qué no se escucha como dos notas, como un intervalo? Porque los operadores tienen la afinación perfecta, entonces no se escuchan los microbatimentos que se generan en la escala temperada cuando uno toca un acorde o un intervalo.
Es muy heavy esta mierda y a mí me tomó mucho tiempo entenderla. Pero bueno, allá está cada uno de ustedes. Traten de sacar lo mejor provecho de esta cesera. Bueno, entonces, claro, acá, si yo subo y bajo la mount, suben y bajan las bandas laterales. Se puede ver en el espectrómetro. ¿Sí? Y si yo cambio el ratio, ven cómo se alejan y se acercan las bandas laterales. Si lo bajo, más cerca. Y si lo agrando, ¿sí? Hay otras cosas que aparecen que se ve que rebotan cuando la parte grave y suben como olas, ¿sí? Eso serían, es por el aliasing. Las ondas, por cómo funciona el sample rate y otras características del audio, tienden a rebotar. O sea, si una onda supera los 20.000 Hz, rebota, se empieza a escuchar como de menos frecuencia, porque el cerebro empieza a percibir la mitad de los ciclos de los que pasan. No vamos a meter ahí porque es más que macoco. Pero ahora, por ahora sepan que es aliasing. Se llamaría así. Bueno, ahí si bajamos mucho el ratio, aparece el vibrato. Bien. Así que ya tenemos conceptos de FM. Operadores. ¿Cuántos? Dos. Portador o carrier y modulador o modulator. Resultado del FM. Bandas laterales. ¿Cuántos bandas laterales? Y depende de la cantidad de modulación. Cuanto más volumen del modulador o más modulación, más bandas laterales. La frecuencia de la banda del modulador determina la distancia de las bandas laterales. La frecuencia del portador o carrier determina la nota central que voy a ejecutar efectivamente. Bien. Bueno, hasta acá todo parece bastante sencillo. Obviamente estos sonidos generados deberían ser enriquecidos por un envolvente sobre la amplitud aplicable a ambos operadores. Si aplicamos la envolvente amplitud sobre la portadora, afectamos la silueta de volumen, o sea, el volumen del timbre global, ¿sí? Si afectamos, de nuevo el mic, esperen, voy a pasar acá, ahí se va a escuchar bien, gracias. Pasa que tengo que switchar cuando escuchan el Ableton, cuando me escuchan a mí es un tedio. Y así que si aplicamos, si modificamos el envolvente de la portadora, es el envolvente del sonido global. No, gracias a vos, Fran. Si luego modificamos el envolvente de amplitud de la moduladora, lo que va a cambiar es la aparición de parciales a lo largo del tiempo. Y ahí estamos en el mundo del FM, ¿sí? Esto es, ya lo hemos visto, pero tenemos que reforzar este concepto. Claro, yo tengo una nota, la, y vamos a hacer que el segundo operador, que está, por ejemplo, una octava por debajo, ¿sí? Aparezca y desaparezca por medio de su envolvente. Por ejemplo, está bastante lindo este sonido. Ven cómo aparecen las bandas laterales a lo largo del tiempo, ya que el modulador tiene un ataque lento. Y fíjense que podemos ver un poquito más de textura, quizás usando, por ejemplo, un modulador triangular, a ver. Tiene unos armónicos más en la fundamental. A mí me gustó. Y que vaya levantando mucho más lento, un ataque más lento.
Ese no se escucha solo el Ah, bien. micrófono. Esperen, ahí, ahora sí. Fíjense si le pongo un poquito del FO a los moduladores, se genera todo un movimiento en el audio. Fíjense cómo se van abriendo. Bueno, sonó copada, ¿no? Quedó linda programación, medio vintage, ¿no? Este gozo, la CFM también puede ser una vintage. Fíjense con un poquito del FO le da movimiento dentro del FM. Está bastante bueno. Y si sumamos un poquito, por ejemplo, de la distorsión del filtro, un envolvente de filtro con un poquito de resonancia. Está saturando un poco ahí, ¿no? Pero vamos a bajar el volumen. Fíjate, Joaco, este tema está medio, si no le da en una onda así medio el de irreversible, ahí nomás. Bien. Y obviamente no se olviden que el postprocesamiento es una parte importante del audio también. Por ejemplo, una reverb vintage, podría funcionar fantástico en un contexto así. Si no, a lo mismo, cualquier reverb va a funcionar bien. O un eco con un poquito de reverb tipo analógica. Está craquelando un poquito el audio. Tenemos demasiadas porquerías corriendo al mismo tiempo, me parece.
Bueno, ven que, por ejemplo, un instrumento como Operator, que es virtual, digital, ni siquiera emula analógicos, puede sonar súper orgánico, ¿eh? Si tiro muchas voces, flasha, pobrecito. No sé por qué, pero bueno. Si no, está el mini B3 cargado, me está jodiendo seguro. Bueno, así que acá estuvimos programando medio sin querer queriendo un pad en Operator. Quedó bastante agradable. Fíjense que no tiene esto release. Nos podría servir un poquito de release en un contexto de un pad. Pero fíjense que solo queda la fundamental. Dejemos algún modulador. Se murió el audio de vuelta. Bien, avancemos sobre algunos. Puede ser que yo no escuchen. No, esto ya es de antes, ¿no? Ya lo solucionamos eso. Fue cuando no se escuchaba el live. Ahora me están escuchando a mí a través del live. Avísenme si se pincha o lo que sea. Bien, así que ya conocemos el concepto de bandas laterales. Además, como si fuera poco, ¿sí? Acá el ejemplo, si tenemos, bueno, la distancia en la que van a ir apareciendo las bandas laterales. Si tenemos una portadora de 500 y una moduladora de 100, van a aparecer cada 100 Hz una portadora en función del volumen y la profundidad de la modulación. Recuérdense que hablar de profundidad de modulación y volumen o ganancia del amplificador del modulador es lo mismo. O sea, darle más ganancia a un LFO donde sea posible va a hacer que el LFO sea más amplio y la modulación, por lo tanto, más profunda. ¿Se entiende eso? Estuve tirando un montón de info pesada de digerir, ¿eh? Así que, porfa, cualquier cosa me comentan, dígame, Secu, estás en cualquiera, estás ok, o dígame, no se entendió nada, o sí, quedó más o menos claro. Bien. Así que acá otro ejemplo, moduladora, portadora de 100 Hz, moduladora de 100 Hz, y vamos a encontrar frecuencias en 100, 200 y en 0, en menos 100, menos 200. ¿Qué pasa? Los parciales que están por detrás de 0, ¿sí? Están invertidos en fase. Bien. El índice de modulación en FM es un poco lo que hacemos desde el nivel de cada modulador, ¿sí? A eso le llamamos índice de modulación, que sería la cantidad de modulación FM que estamos aplicando. Bueno, a medida que damos más modulación, se generan cada vez más bandas laterales,
más parciales, o sea, un sonido con más componentes en el espectro, más rico, podríamos decir. Bien. Bien, nos vamos a meter acá en los espectros y vamos a pasar directamente a una de las características de la síntesis FM, que es feedback, que tiene que ver con la capacidad de un operador de modularse a sí mismo. ¿Sí? Retroalimentación. Reintroducir la señal de salida por la entrada. Es decir, que una portadora se modularía a sí misma con su propia frecuencia y amplitud. Bien. Y bueno, puede llegar a generar ruido. Si vemos acá, va a estar disponible en el último operador. Aquí estaba. Este es el feedback, ¿sí? Para que un oscilador se module a sí mismo siempre y cuando no sea modulado por otros. Si en este caso, ¿por qué no se prende el feedback? En este caso, por ejemplo, cuando tenemos en este algoritmo, ningún oscilador se modula a sí mismo. En este caso, en este algoritmo, el único que no es modulado es el último, pero en este caso todos van a aparecer con la función de feedback disponible. Y esto genera este ruido re loco. Esto pasa cuando aplicamos el feedback. Fíjense qué lindo, uno solo operador de FM con feedback. Qué lindo sonido general. Se duró un poco y no le gustó nada. Se tiró mucho la polifonía, las voces. Ahí va, fíjense, limité la polifonía y va bien ahí. Bien. Y bien, luego lo que es AM es cuando hacemos, digamos, aplicamos el mismo fenómeno que el FM, pero modulando la amplitud, o sea, haciendo un trémolo a velocidad de audio. ¿Sí? Bien. Cuando la AM es estática, quiere decir que solamente va a generar dos bandas laterales. No van a aparecer más bandas laterales como en la FM. Así que por eso no es tan utilizada como técnica de síntesis, pero está divertida como efecto especial. Si por ejemplo aplicamos un trémolo, vamos a aplicar un LFO de alta velocidad, o sea, vamos a usar un modulador, un oscilador modulando a el volumen del operador A, por ejemplo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un trémolo, escuchen.
Ah, pero en el volumen del D, querías en este caso. Ahí va. Tenemos, por ejemplo, un trémolo. Está afectando el volumen. Pero si lo pongo más rápido, vamos a sacar el feedback. Así que el sonido limpio de sinusoide. Bien, vamos a ver el espectrómetro. ¿Por qué tenemos armónicos? ¿Por la distorsión? Sí, por el filtro y el shaper. Listo, apagamos el filtradito, no tenemos más armónicos. Chao. Ahí va. Ahora si aplico la modulación, fíjense, aparecen, y la velocidad, ven, aparecen efectivamente bandas laterales. Fíjense con una modulación sinusoide. Pero claro, lo que tiene divertido esto es que es una modulación que puede venir de un trémolo. ¿Sí? Vamos a ponerle un poquito más de brillo. Por ejemplo, una triangular o un... Me gustó. Me gustó esto, ¿ven? Un trémolo puede pasar a ser una M. Entonces es muy divertido pasar al trémolo a esa textura AM, es un viajón. ¿A quién le gustó? ¿Quién da thumbs up a la textura AM? Bueno, en el house no lo ven, es lo que dicen. Y luego, para cerrar, siendo 21:57, Ring Modulation. El Ring Modulation es muy parecido a la M, pero la portadora vale a 0, o sea, desaparece la frecuencia central y solo aparecen la suma y la resta, lo cual es completamente un sonido muy metálico y atonal. Generalmente los dispositivos de Ring Modulation tienen un filtro, tienen un oscilador de sinusoide escondido. Entonces, si yo agarro, ¿se acuerdan cuando hicimos Archurichu, que hicimos tipo un sinusoide con una modulación de pitch aleatoria, ¿sí? Sample and hold. Está en alta velocidad, por eso. Bien, si lo escuchamos directamente, hay un dispositivo acá, que es el Frequency Shifter, tiene modulación de anillo. Claro, lo que aparece es un oscilador que está modulando cruzadamente las señal de audio. O sea, una señal de audio se multiplica por la otra. Y al principio parece un trémolo, ¿sí? Si lo vemos en el espectrómetro, aparece como unas bandas laterales, pero desaparece la frecuencia central. Entonces siempre es atonal. Bien. Y así suena el Ring Modulation. ¿Se acuerdan que vamos a hacer Archuritu? Que era el FO aleatorio al pitch. Bueno, algo así, ¿no? Bueno, con esto vamos a terminar por hoy.
Si no hay ninguna pregunta, comentario ni sugerencia, nos vemos la semana que viene. Les voy a dejar las pautas del TP subidas, se las tiro WhatsApp para que ya las vayan sabiendo. Y nos vamos preparando ya para el último tramo del cuatrimestre que se nos fue de manera virtual. Pero bueno, ya nos veremos pronto en la escuela nuevamente, espero. Si no hay ninguna pregunta, comentario, idea o sugerencia, nos retiramos por hoy, chicos. Les agradezco mucho a todos por participar, por prestar atención, por confiar en las instituciones, en la educación, edúquense. Y nada, aprovechen para adquirir todo tipo de herramientas que el día de mañana les sirvan y les garpen la hora de crear arte y de ser ustedes mismos, sobre todo. Así que nada, si no hay ningún comentario, chat, sugerencia, terminamos por hoy, chicos. Un abrazo para todos. Abrazo Lu, abrazo Petri, abrazo Santi. Santi, no te puse presente a vos, ¿sabes? Porque no te había visto, me parece. Te va a poner presente. A Santi Viejito le digo. No, lo tengo que pasar yo el presente siempre, Santi. Avísale a tus profes porque... Listo, chicos. Un abrazo enorme a todos. Grabé la clase al final, a partir de cuando empezamos a hablar lo teórico, ahí lo grabé y lo voy a subir para Fran Pase que lo pidió. Dale, nos vemos ese. Nos vemos. Chao, Joco. Hasta luego.